Ok, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a las orientaciones metodológicas de cómo realizar la tarea de la semana número 14 en la asignatura Soporte Técnico. Les saluda su profe Diego Domínguez. Bueno chicos, en esta semana vamos a trabajar con el estudio de los circuitos eléctricos, pero los circuitos eléctricos computacionales. ¿Cómo afecta los daños más básicos a la computadora? ¿Cómo detectar los daños más comunes que existen en los equipos informáticos? ¿Tendrá que ver algo los circuitos eléctricos en los fallos de los dispositivos internos de una computadora? ¿Qué nomás tiene una computadora dentro? ¿Qué partes es necesario tomar en cuenta de verificar? Eso vamos a ver el día de hoy. Bueno, dentro de una computadora, ustedes saben que adentro hay muchas cosas. Hay muchos dispositivos, hay inclusive hay muchos piezas que se tienen que ir ensamblando poco a poco, ¿no? Ahí tenemos nosotros un case. Bueno, a nosotros normalmente le llamamos CPU, ¿no es cierto? Pero realmente esa caja que acabamos de ver, no sé si es que la observaron bien, se llama case, C-A-S-E, case, o sea, case se pronuncia. Esa cajita metálica contiene algunos aparatos, dispositivos electrónicos dentro, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, el disco duro, la placa madre, que ya pasó hace un momento el disco duro, las memorias o lector de micro SDs, cables. Ahí, por ejemplo, está el slot o socket del procesador. ¿Qué más podemos observar ahí? Vemos también que está por ahí las memorias RAM, ¿no? Es lo que ya mismo vamos a hablar, ¿no? Son circuitos eléctricos internos que tiene una computadora. Por ejemplo, ahí vemos una memoria RAM, aquí vemos también una unidad de CD, que es una lectora de discos de DVD, CD. ¿Qué más observamos? Vemos que aquí hay una estructura metálica en donde van a estar todas ensambladas las piezas. Y también observamos que tenemos algunos tornillos, placas metálicas y bueno, todo es un conjunto de cosas que se almacenan en este gabinete, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo funciona con corriente, ¿no? Esa es la clase del día de hoy. ¿Cómo detectar problemas físicos, electrónicos en una computadora? Al tener un dispositivo electrónico es obvio que vamos a trabajar con energía, vamos a trabajar con corriente. Entonces nosotros tenemos que cerciorarnos que tengamos todos los componentes necesarios para ensamblar la computadora. Me hubiese gustado estar con ustedes en el colegio, enseñándoles directamente cómo hacer el ensamblaje de una computadora, pero el día de hoy vamos a hacer algo rápido, algo flash, algo sumamente ligero para que podamos entender. Lo que sí es interesante no saber qué componentes más existen en estos dispositivos. Bueno, por eso vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a hablar de aquellos. Lo primero que a mí me gusta hablar es de la memoria RAM. La memoria RAM es uno de los equipos o dispositivos que más sufre en el procesamiento de una computadora. Inclusive podríamos hablar también de que hay una vulnerabilidad que tiene la memoria RAM, que radica en que hay unos pequeños chips soldados a la memoria. Vamos a verlo. Estos pequeños chips que se encuentran soldados en la memoria RAM es donde se almacena la información. Ese almacenaje de información trabaja por medio de los impulsos eléctricos que arroja la computadora y permiten que mediante estos pequeños pines hagan un contacto directo con cuál, con la placa base, o sea, con la placa o tarjeta madre. Entonces, estos contactos a veces suelen estar sucios, llenos de polvo, llenos de impurezas. Entonces, es recomendable hacer un mantenimiento a las memorias RAM cuando el equipo deja de funcionar. Probablemente ustedes se van a encontrar con una pantalla negra de su computador. Es decir, se va a encontrar con una imagen como que pareciera que el equipo está
dañado. O a veces en el funcionamiento le aparece como que se encuentra está pensando, hay un momento de espera, de congelamiento de la computadora. Entonces probablemente sea de que la memoria RAM o está muy floja insertada en su ranura, porque ellos se insertan en una pequeña ranura en las memorias de la tarjeta madre. Probablemente esta pequeña vincha o muesca no esté sujetando bien la memoria RAM. Entonces hay que ver que esté bien sujeto, pero también hay que pegarles una limpiadita con un borrador, porque a veces estos bordes que son metálicos, con el polvo, la humedad, siempre suelen contacto directo. Imagínense que aquí hay muchos contactos que tienen que estar cada uno limpios. Entonces se sugiere hacer la limpieza de esos contactos, ¿cierto? Ahí tenemos un borrador sencillo, un borrador de los comunes y corrientes. Podemos limpiar los pequeños bordes para poder, obviamente, sacar todo el sebo, polvo, tierra o inclusive a veces humedad. A veces las computadoras internamente se llenan de cucarachas, excrementos de ratas. Hay que limpiar profundamente, pero precisamente en esos lugares que hacen contactos eléctricos es como más común que hay que limpiarlos. ¿Por qué digo esto? Porque esto hace que la computadora, por no tener detectado bien en la memoria RAM, no te encienda. O a veces movemos nuestra computadora de un lado a otro, internamente como que se afloja esto, hay que apretarlo bien, ¿no? Son pequeños tips que estoy dando el día de hoy como para entender el tema del interesante, ¿no? De la detección de daños básicos a través de los circuitos eléctricos. Bueno, aquí hay un poquito de teoría de cómo funcionan estos errores, pero no voy a ahondar mucho en ese tema. Léalo porque aquí habla de cómo se ha identificado los problemas un poquito más de forma técnica, las memorias RAM. ¿Qué otro dispositivo tengo? Ah, por cierto, antes que me olvide, la memoria RAM almacena información volátil, es decir, momentánea, temporal, mientras el computador está encendido. RAM significa memoria de acceso aleatorio, random aleatory memory, memoria de acceso aleatorio, es decir, simplemente es una memoria volátil que se encuentra allí cuando el equipo está encendido. Luego viene el famoso disco duro, ¿no? El disco duro es un sitio de almacenamiento de información permanente. La computadora puede estar apagada, encendida y la información se guarda, se almacena allí. Pero haciendo un pequeño análisis, ellos también trabajan con un software interno. Ese software interno se lo conoce como firmware. Es como un pequeño programa que tienen ellos para detectar la capacidad que tienen de almacenamiento, la marca, el fabricante, el modelo, las características y todo ese proceso que hace de guardar la información, lo trabaja mediante firmware. Bueno, este firmware controla los discos duros que contienen algunos elementos, inclusive algunos saben modificar esas características o piratear esas características que tienen los discos duros y probablemente también sean dañados o destruidos internamente. ¿Se puede quemar un disco duro solo por un virus? Sí, sí se puede quemar un disco duro por medio de un virus, porque el virus hará de que el disco duro empiece a procesar tanta información que se empieza a calentar el equipo, se empezará de pronto a sobrecargar de mucho voltaje por el excesivo trabajo que lo puede estar ocasionando la computadora y de tanto que emite energía por esa sobrecarga de procesamiento puede ser que lo queme al disco duro. Entonces aquí habla un poquito sobre los daños que se hace a través de aquellos programas atacantes que resultan inclusive muy caros de hackearlos, arreglarlos y probablemente perdamos toda la información que hayamos guardado. También tenemos otro dispositivo interno, los dispositivos llamados USB. Es como un puerto universal de serie. Más o menos son estos pequeños puertos donde nosotros introducimos no sé si de pronto los mouse, el teclado de modo USB, las flash memories, ¿no es cierto? También algunas veces se conectan ahí alguna cámara de video web. Esos puertos que están allí también emiten, eso lo veremos en segundo de bachillerato,
una corriente de 5 voltios que permite que el dispositivo internamente, bueno, aquí no les voy a mostrar, vamos a suponer, por ejemplo, un flash USB destapado por dentro. Vamos a ver la parte interna, creo que aquí no se muestra, por aquí. Internamente también tenemos unos pequeños circuitos o unos chips de almacenamiento de información. Entonces entra por aquí la energía, la corriente que sale de nuestros puertos USB y llega hacia este chip de almacenamiento. Entonces le activa y empieza a funcionar y el programa, obviamente por medio de la programación que tiene la computadora, hace que esa extraiga o así mismo coloque información en el flash memory. Entonces, esa es la función interesante, ¿no?, de los famosos USB. Trabajan con energía eléctrica. Entonces, qué complejo será, ¿no?, ese circuito eléctrico interno que tendrá. Es muy minúsculo, es muy interesante ese mundo de los circuitos eléctricos. Otro de los dispositivos que tienen las computadoras son los Thunderbolts. Son unos puertos parecidos a los USB. Aquí está una imagen. Pero tienen mayor velocidad, mayor voltaje y un procesamiento sumamente rápido. Obviamente van a requerir un cierto de energía un poquito más fuerte, ¿no? Pero asimismo trabajarán a altas velocidades de almacenamiento, ¿sí? Ese sería el famoso interfaz o puerto Thunderbolt. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también lo que es la BIOS. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es como una especie de chip principal, pero no de la memoria RAM ni del disco duro, sino de toda la tarjeta madre, de toda la tarjeta madre. Vamos a ver, creo que está... No le tengo la imagen. Tarjeta. Entonces, en una tarjeta madre se puede apreciar de que internamente tienen un pequeño chip llamado BIOS. Bueno, en esta tarjeta madre me parece, si mal no me equivoco, sí, aquí está. Es un pequeño chip que guarda todas las características de esta placa madre. Por ejemplo, esta marca de esta tarjeta madre es Gigabytes. ¿Cuántos puertos de memoria puede tener? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, están de 2 colores. Aquí tenemos otros 2, 4 memorias RAM acepta. Internamente, ¿de cuánta capacidad? Pues puede ser de 4, de 8, de 2 gigas, pero hay 4 puertos. Entonces, él sabe las características de esta placa madre. La velocidad del procesador, cuántos puertos de discos duros o unidades de CD tiene. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta para 8 discos duros tiene para conectarse aquí. Son puertos SATA, se llama. Ya veremos después en la próxima clase. También tiene tarjetas o PCI para conectar ahí tarjetas de video, tarjetas de red. Inclusive tiene tarjetas también para conectar de otros puertos que no existen en la computadora, en la parte posterior, que luego lo veremos. Y bueno, se conoce toda la información que tiene la placa madre. Entonces la BIOS lo que hace es almacenar toda la información de la placa madre, el fabricante y todo aquello que viene adentro. Estos chips que están aquí son memorias físicas de la placa madre. Es decir, ya viene desde la fábrica, ya programada todo lo que hace las características de la placa y no se borran cuando yo la apago la computadora. Es decir, es una información permanente. Inclusive si las desarmo a la computadora, la tengo en mis manos a la placa madre y la llevo a otra computadora, seguirá teniendo las mismas características. Es una memoria de solo lectura, es decir, que no puedo yo reescribir, cambiar, modificar información. Ella no se le puede cambiar la información interna, es memoria ROM. A ella se le conoce como la memoria ROM. Entonces, esa memoria ROM guarda la información de la computadora.
¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí se mira una pantallita de cómo podrías tú observar la configuración de la memoria ROM o de la BIOS. Es decir, esta es una de las pantallas que me parece que muestra las características de la placa madre, ¿no? Bueno, aquí está en inglés, pero hay algunas características de configuración, de pronto que queramos hacer para poder trabajar de una forma mejor, una forma más óptima la computadora. Pero son características que se les puede ir cambiando de acuerdo a la necesidad del usuario o del sistema operativo. Pero en sí la marca, modelo y todo de lo que es la placa madre, eso sí no se le puede cambiar. Ya veremos también unas prácticas de estos temas, porque esto lo vamos a ver en el segundo quimestre. Solamente me estoy más o menos explicándoles, adelantando esto es lo que vamos a ver. Luego tenemos las famosas fuentes de alimentación. Ya, las fuentes de alimentación no son otra más que unas pequeñas cajitas que tienen el propósito de entregar energía eléctrica a la placa madre. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el video. Aquí, por ejemplo, necesito que todo esto tenga energía eléctrica, todo lo que es la placa madre, ¿no? Ahí vemos el procesador, ¿cierto? Ahí le va a insertar el procesador, ahí tenemos el ventilador del procesador, por aquí también está algunos circuitos eléctricos que hace que la energía baje, suba, dependiendo de la necesidad de cada dispositivo. Y bueno, todos los dispositivos que ya estábamos viendo anteriormente. Y obviamente cada dispositivo tiene unos pequeños cables porque recibe energía eléctrica, ¿no es cierto? Energía de nuestra fuente de poder. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más, acá está. Los cables que tienen que estar conectados internamente, ¿no? Ahí podemos ver la fuente de poder un poquito más acá. Ahí podemos ver cómo aquí en esta zona se encuentra la tarjeta, o perdón, la fuente de poder, que es la que va a entregar corriente a cada uno de los dispositivos. Esa es la fuente de poder, ¿no? Ahí está ya introducida en el gabinete o case, ¿cierto? Bueno, ahí se está colocando simplemente lo que es la placa madre, pero realmente se observa más o menos. Vamos a ver dónde está. Creo que aquí mismo está. Sí, aquí está. Es esta, ¿no? Miren, aquí la entrada es de 110 voltios. Ahí están las características de la fuente de poder. Por ejemplo, esta fuente de poder tiene la capacidad de 450 watts de potencia. ¿Cuánta potencia puede? Es decir, dependiendo de los watts de potencia, usted puede tener en la computadora cuántos dispositivos internos puede instalar, qué tanta necesidad de energía quiere. Bueno, ya asoman también algunas especificaciones técnicas del voltaje que cada uno de esos colores de cables posee. Es decir, tal vez el amarillo, aquí dice que el amarillo tiene una capacidad de 3 voltios, el de color rojo, ¿me entienden? Entonces él te va diciendo cuánto voltaje tiene cada uno de esos colores. Hay colores verde, hay negro, hay amarillo, hay rojo, hay azul, hay plomo. Entonces aquí te van a indicar las características de cada uno de los colores, cuánto de voltaje sale, porque mientras por aquí ingresan 110 voltios o 220, en cambio por estos cablecitos salen voltajes más pequeños, mínimos, voltajes reducidos, ¿no es cierto? Vamos a ver otra fuente de poder. Vamos a ver otras características de otra fuente de poder, porque creo que en esa imagen no se alcanza a observar muy bien. Aquí, por ejemplo, hay también otra etiqueta de las características de la fuente de poder. Bueno, si ustedes investigan, hay algunos modelos de fuentes de poder, de computadoras pequeñas, de computadoras grandes. Inclusive hay unas que son explícitamente para un modelo especial de computadora. Estas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta es una fuente de poder de una computadora, me parece que es una computadora de marca Dell. Esta es, por ejemplo, de una computadora de marca IBM, ¿me entiendes? Son modelos diferentes, pero todas cumplen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Entregar corriente a la placa madre, ¿no? Entregar la corriente a esta tarjeta madre, ¿sí? ¿Dónde se conectarían? Bueno, tenemos unos pequeños sockets de inserción del cable y de ahí se reparte por todos los dispositivos la corriente, lo que requiera cada uno de los dispositivos, ¿sí?
No quiero ahondar mucho en este tema porque es un poquito largo el tema, que lo vamos a ver en el segundo quimestre, pero esta sería la fuente de poder. Luego vienen las tarjetas o chips gráficos, ¿no? ¿Qué son las tarjetas? Bueno, son unos dispositivos que permiten emitir el video a nuestra computadora, a nuestro monitor, ¿no? Entonces, estas pequeñas tarjetas hacen que la imagen de la computadora interna salga por los puertos, por ejemplo, VGA, que son para los monitores. Hay algunas inclusive que tienen puertos más modernos, ¿no? Por ejemplo, los puertos HDMI, ¿no? Esos puertos HDMI para las computadoras, los celulares, perdón, monitores un poquito más sofisticados, con mejor calidad de audio y de video. Aquí hay unos puertos DVI también. Entonces esas tarjetas mejoran el rendimiento gráfico de una computadora. Y lastimosamente también sufren de problemas eléctricos, sufren de daños en el software o daños en el hardware. ¿Qué es el software? El software sería los programas que tienen internamente la programación interna. Y el hardware sería los dispositivos físicos que se pueden quemar por la energía, ¿no es cierto? No es que ellos tienen internamente también otros dispositivos en la placa, ellos también tienen una placa. Esa placa tendrá un propósito y ahí están unos pequeños circuitos que probablemente por la energía muy fuerte se puedan quemar. Entonces, eso es lo que nos indica aquí, ¿no? Todo lo que está aquí, por favor, lo lean un poquito, conozcan cuáles son los posibles fallos que tendrá una computadora y precisamente aquí en esta tarjeta gráfica. Y por último, ya para terminar, también podemos citar a los procesadores. Hay algunas marcas, como por ejemplo marca Intel, marca AMD, ¿sí? Son las que más salen al mercado. También puede presentarse fallos en la CPU o microprocesador o CPU es lo mismo, que es la unidad central de procesamiento. Entonces, CPU es unidad central de procesamiento, ya lo veremos en el segundo quimestre, me adelanto un poquito. Y van a tener una pequeña sobrecarga de energía, lo que le llamamos nosotros los técnicos como overclocking, que es como una especie de velocidad del reloj de del procesamiento, ¿no? Es decir, a veces tenemos que exigir mucho más rendimiento del procesador y eso hace que requiera más corriente. Entonces, estos dispositivos, como ustedes pueden apreciar aquí, van insertados en la placa madre y tienen miles de contactos. Bueno, hay cientos de contactos aquí que cada uno tendrá un propósito, ¿no? Y deberán estar conectados a este procesador. Este vendría a ser el cerebro de la computadora. Este es el famoso CPU. Nosotros a veces conocemos que el CPU es la caja. No, este es el famoso CPU, el microchip procesador. ¿Sí? Entonces, esos son los posibles daños. Por ejemplo, el sobrecalentamiento. Ellos necesitarán tener una pequeña pasta térmica sobre el procesador para que proteja un poquito del calor. Estas pastas lo que hacen es reducir la temperatura del procesador, ¿sí? Entonces ahí Profe, podemos ver, ¿sí? yo tengo la CPU que tengo yo, o sea, la PC que tengo yo, ¿Ya? tiene 8 años ya. Ya, O sea, correcto. pero, mm, o sea, solo usted ayer la manejó, ayer que me instaló el Word, Sí, muy bien. ya. Ella tiene 8 años y la verdad, Nunca le ha hecho la el vez pasada, mantenimiento. sí, sí, 3 veces y Correcto. ya se le cambió la fuente de energía, Ah, ya, la fuente de poder. pero el procesador nunca lo he cambiado, es un Intel Core 3. Ya, verás. Pero la Lo que, pasta, la pasta está seca, está ya hecho polvo y no sé si eso ya, le puede afectar. sí. Hay una pasta térmica que puedes comprarle tú en cualquier centro de almacén de venta de computadoras. Más o menos es como una especie de crema que se le puede aplicar arriba del procesador. Eso venden como en 3 5 dólares. Esto te dura como para unas 20 o 30 cambiadas. Así que si te vas a comprar esta pasta térmica que te cuesta 3 dólares, tranquilamente te puede servir para muchos equipos. Yo acostumbro a comprar porque yo reparo computadoras. Entonces siempre me vienen a hacerles mantenimiento, limpieza del polvo y todo lo que tú te imaginas. Pero yo aplico una gotita de esta pasta térmica sobre el procesador
y ella se encarga de esparcirse, porque aquí vemos la pasta térmica seca, como me imagino la que tú tienes, ¿no es cierto? Esta pasta cuando está muy seca ya no sirve, porque se supone que tiene que estar en forma líquida para que haga una disipación del calor, es decir, para que elimine el calor del procesador. Si no, mi procesador se me va a fundir, se me va a quemar, se me va a reventar de tanto calor. Entonces, algunos acostumbran a cambiar esta pasta térmica por lo menos cada 6 meses. Tú dices que tienes 8 años, esa pasta térmica debe estar hecho piedra, ¿no es cierto? Tampoco es bueno poner mucha pasta térmica porque si no se nos desparrama por toda nuestra placa madre y no es aconsejable. Lo importante es que cubra toda esta zona del procesador. Basta unas dos o una gotita y él se encarga de esparcirse por toda esta superficie. De tal manera que más o menos cuando la pasta está líquida, tú la destapas y se esparce así como vemos en la gráfica. Entonces se sugiere de que sí, le cambiemos la pasta térmica para que mejore el rendimiento. Porque esta pasta mejora que se enfríe mucho más rápido y no se sobrecaliente demasiado. Respondiendo a tu pregunta, sí, hay de muchas marcas, ¿no? Usted pide así pasta térmica y le venden nomás en 3, 4, 5 dólares, pero como vuelvo y repito, ¿no? Una gotita ya serviría para toda tu computadora, entonces tranquilamente tú podrías de pronto comprar entre algunos amigos y se reparten y se iban cambiando la pasta térmica. Me gustaría, ojalá, Dios quiere, pudiéramos ya nuevamente reencontrarnos en el colegio y enseñarles cómo hacer el mantenimiento de las computadoras, porque eso es lo que vamos a trabajar en soporte técnico, pero vamos a aprender algunas cuestiones técnicas, algunas palabras técnicas y aditamentos o mejoras que pudieran, valga la redundancia, mejorar el desempeño de nuestra computadora en procesamiento, ¿no? También se les puede poner a los chips de videos para que nuestra tarjeta gráfica no tenga esas, en cuanto ponemos un video, no tenga esas interrupciones, que de pronto el video sale como medio pixeleado o a veces como que nuestra pantalla se oscurece. Entonces es porque nuestro chip de video también requiere cambiar pasta térmica. En laptops, en computadoras de escritorio también requieren ese tipo de pasta térmica. Hay miles y miles de marcas, pero siempre se aconseja utilizar las marcas reconocidas en el mercado, no poner nada casero porque esas tienen un componente químico que hace que este metal no se sobrecaliente mucho, porque es un metal que se llama silicio y es muy propenso a que se sobrecaliente y se derrita los contactos que tienen interno y se despegue de la placa madre y no te encienda la computadora. Por eso hay computadoras que no encienden y es porque la pasta térmica ya lo sobrecalentó. Es decir, que las computadoras se apagan por seguridad. Es para que no se vaya a quemar toda la computadora. Se apagan por seguridad para que no siga encendiendo, pasando corriente y recalentando el procesador. Entonces se apaga y enciende, se apaga y enciende. Es porque dice que no, por favor le haga mantenimiento porque si no se nos va a quemar. Imagínense un procesador quemado. ¿Cómo se miraría? Un procesador averiado, quemado, por no tener pasta térmica, imagínense, ¿no? Se fundió de tanto calor. Tal vez algunos dirán, profe, pero aquí sí se mira. Pero yo cuando veo mi computadora está dañada, me dijeron que se fundió, pero no se mira. Tal vez no se mire muy fuerte como el anterior, pero si tú le levantas el procesador, le das la vuelta, te vas a encontrar con que se encuentran pequeños colores como medios a quemado y ya no sirve este procesador. Este procesador sobrepasa los 100 dólares, entonces sería muy caro la reparación. Entonces, comparados unos 100 dólares que vale este procesador a una pasta térmica, ¿no es cierto? Que valgan 3, 4, 5 dólares, es nada comparado para lo que tenemos que invertir. Entonces sí se aconseja tener las medidas preventivas, obviamente con el cuidado de hacer esos cambios, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta, ¿no? Interesante tu pregunta y qué chévere, ¿no? Que tengamos la idea de qué se trata los componentes para mejorar un poquito el rendimiento de nuestro computador. Bueno, aquí les dejé yo también unos enlaces de cómo reparar las memorias RAM, cómo reparar inclusive los discos duros, ¿no? Porque si ustedes observan, hay discos duros, vamos a ver, no creo que tengo por aquí abiertos los discos duros, aquí veamos.
discos duros que hacen o emiten un sonido extraño cuando encendemos. Es porque internamente ellos tienen un sistema mecánico, ese es un pequeño motor eléctrico obviamente, que gira y hace que nuestro disco se mueva, y este sistema de agujas o este cabezal de lectura probablemente esté dañado, el circuito eléctrico probablemente esté sobrecargado y ya no gire y no lea bien la información. Entonces, cuando nosotros observamos que ya la información o el computador no se quiere encender, probablemente el disco duro esté averiado y se de cambiar todo el sistema mecánico. La información está aquí intactamente en el disco, así que si tú cambias todo este sistema mecánico y le cambias a uno que funcione bien, tu información se encuentra en este pequeño disco magnético y puedes salvar tu información. Hay algunos tutoriales de cómo hacer estos cambios y mejorar el rendimiento de tu disco duro. Bueno, estos discos duros son antiguos, ¿no? Estos discos duros ya tienen más de 20 años o 30 años, perdón, en el mercado. Todavía hay computadoras con estos tipos de discos duros, pero obviamente tienen sus desventajas. Las desventajas obviamente son de que como son mecánicos tienden a dañarse muy fácilmente. Como son mecánicos y tienen un motor, si el motor se está dañando, es posible que el disco duro no gire y tengamos averías. Y lo más importante, que son muy lentos comparados a otros discos duros. Estos son los discos duros llamados SATA, pero de la conexión SATA, pero son mecánicos. Yo les voy a mostrar los discos duros sólidos. Los discos duros sólidos ya no tienen un sistema interno mecánico, solamente tiene unos pequeños microchips ya insertados en su placa que actúan como los flash memories, ¿no? No necesitan un sistema mecánico como este, sino que necesitan ya solamente los pequeños chips para la lectura. Entonces ya nos olvidamos de todo este problema tan largo y se convierten en discos duros sumamente veloces en estado sólido, ¿sí? Ahí vemos que son un poquito más caros, pero tenemos de muchas cantidades de almacenamiento, ¿no? Lo mejor obviamente es conseguirse los SSD, o sea, discos en estado sólido, porque los que les mostré se llama HDD, que son los discos duros anteriores con el sistema mecánico o el sistema de movimiento a través de motores y a través de cabezales de lectura. Entonces, eso es lo que yo les podría decir, que investiguemos un poquito de cómo pudiéramos mejorar el rendimiento del disco duro. Bueno, para no cansarles más, chicos, tal vez se preguntarán, bueno, profe, ya nos explicó de todo esto, está muy interesante y todo, pero ¿qué tenemos que hacer esta semana, no es cierto? Bueno, no van a estar explicando de todo esto, solo les tengo unas preguntas muy puntuales que investiguen. Ahora sí, ustedes se van a poner a investigar de aquí en adelante, ¿no? Primero van a dibujar una memoria RAM, ¿sí? En su cuaderno, en sus hojas, en lo que tú consideres. Dibujar, por favor. No digo que inserten imágenes Profe, del profe, aquí, ¿no? ¿Sí? profe, no se ¿Sí? puede, entonces no se puede sacar una imagen y pegar ahí en el Word. No, porque yo quiero que dibujen la memoria RAM. ¿Saben por qué quiero que dibujen? Porque yo quiero que se detengan en observar los componentes de una memoria RAM. Es decir, quiero que ustedes se aprendan ciertos, no digo todos, ¿no? Porque sería muy ilógico decirles, chicos, me recitan de memoria toditos los componentes de una, porque una memoria RAM tiene los chips, tiene los módulos, tiene los pines de conexión. Entonces quiero que me lo vayan colocando con unas pequeñas líneas. ¿Cuáles son las partes de la memoria RAM? Entonces, si usted le copia y le pega, pues como que de pronto no se va a ver tan bien de que usted se aprenda, porque lo interesante de dibujar es aprender, ¿no? Si yo me gasté bastante tiempo dibujando, yo sé que partes de esto, ¿no? No quiero dibujos tan excelentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo algunos dibujos que he visto yo de sencillos, ¿no? Como estos, miren, por ejemplo, esto es una memoria RAM, esto simula ser los chips de memoria, estos simulan ser los pequeños pines de conectividad y ya, no necesito poner tantas marcas, descripciones técnicas,
ni mucho menos. Simplemente hacer un gráfico sencillo como este, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es una memoria RAM. Pero tendrán que describirme las partecitas que tiene una memoria RAM. Más o menos así, ¿no es cierto? Las muescas laterales que tienen para conectar, pequeñas muescas para interconectarse en los slots de memoria. Sí, todas tienen, ¿no? Miren, esta tiene aquí los slots de memoria. Esta también tiene. Sí, esta también tiene las muesquitas que están aquí, ¿cierto? O sea, sí hay muchas partes de la memoria RAM. Entonces quisiera que lo dibujen la memoria RAM. ¿Qué más deseo que lo dibujen? La BIOS. ¿Qué es la BIOS? Bueno, la BIOS es el famoso chip de la placa. Cuidado nos vayamos a confundir. Cuidado nos vayamos a confundir los chips o memoria central o memoria CPU. Nos vayamos a confundir con la BIOS. La BIOS no es del procesador. La BIOS solamente es un chip con las características y el controlador de nuestra placa madre. Es decir, que nosotros tenemos la tarjeta, por ejemplo, el chip por aquí y el procesador es el de acá, por ejemplo. Entonces son dos cosas muy diferentes. Yo lo que quiero que le dibujen es al procesador, perdón, a la BIOS o al chip del fabricante de la placa madre. Porque usted puede sacar el CPU o microprocesador y lo cambia con otro. Pero en cambio el del BIOS, o sea, el chip interno de la placa madre, ese siempre permanece ahí insertado, soldado, totalmente forma parte de la placa madre. Entonces, ese sería, que me grafique, sería este, ¿no? Este es el famoso BIOS. ¿Qué más necesitamos para esta semana? Necesitamos que usted responda unas preguntas. ¿Qué sucede si intentamos encender nuestro equipo y solo enciende el LED frontal? Ahí sí tienen que investigar. Por ejemplo, ¿qué es un LED frontal? Les tenía por aquí, aquí está. Es un foquito que enciende cuando el computador tiene la orden de mostrar la información visual del comportamiento de la computadora. Serán unos pequeños LEDs. Bueno, ahí van internamente. ¿Cómo funcionan los LEDs frontales? Bueno, imaginemos nosotros que este es el CPU que nosotros normalmente le conocemos. Acá en la parte delantera se encuentran unos pequeños Power LED, HD LED, que significa, o sea, el Power LED siempre es de color rojo. Rojo, totalmente rojo. Perdón, miento, verde. Y el HD LED es de color verde. El Power LED significa de qué? Significa de que el color verde está con la computadora encendida. Y el de color rojo, el HD LED, ese significa de que el disco duro, o sea, el disco duro high disk, es que está procesando la información. O sea, que si tú observas que un foquito está encendido de color verde, la computadora está encendida. Pero si vemos que un foquito, vamos a ver los LEDs. Rojo y verde. Déjenme indicar. Ah, ya es que aquí le puse mal. No tengo aquí una imagen, pero pudiéramos mostrarles algo parecido. Aquí está. Este LED de color rojo, ¿sí? Es el famoso HD LED. Es decir, que se conecta con el disco duro y observa como está titilando. Titilando significa que está procesando la computadora. Está pasando información y está trabajando algún programa. En cambio, el LED que está de color verde, este es el famoso Power LED. O sea, el botón de encendido, el de poder. Es un foquito que te dice que la computadora sí, efectivamente está encendida. Bueno, aquí está otro pequeño interruptor que es para encender y apagar o para resetear. Sí, entonces, eso sería, ¿no? La pregunta, ¿qué pasaría si el Power LED, o sea, el foquito, está encendido, pero la computadora
no se muestra que procesa. Es decir, el LED sí está encendido, el de color verde, pero el de color rojo no está encendido. Quiere decir que la computadora tiene probablemente un problema interno en la placa madre. Es decir, que habría que ver qué es lo que sucede aquí. Y ahora más o menos les adelanto la respuesta. Es porque probablemente el disco duro, ¿sí? El disco duro, por ejemplo, donde tenía el disco duro ya se me perdió. Tantas imágenes que les he pasado. Aquí está. Probablemente el disco duro no esté encendido o probablemente el cable, vamos a ver un cable, esté desconectado. Esos son los cables, ¿no? Del disco duro. Ahí está. Probablemente esté desconectado. O probablemente, ¿qué sucede con la memoria RAM que dijimos? Se sucia o esté mal conectada, mal insertada. Ahí respondería yo la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si intentamos encender nuestro equipo y solo se enciende el LED frontal? Ya les digo, ¿no? Memoria RAM mal insertada o el disco duro desconectado sus cables. Aunque también hay muchas otras opciones, pero esas serían las más básicas que yo me he dado cuenta que tiene que ver, ¿no? O probablemente la placa madre esté dañada, ¿no? ¿Cuál es la placa madre? Bueno, los que no alcanzaron a ver muy bien, no quiero ser muy reiterativo en esto, ¿no? Pero probablemente algunos no reconozcan lo que es la placa madre, sería esta, ¿no? Toda la placa madre, la placa principal. Ok. Luego, ¿qué sucede cuando hay fallos en la tarjeta de video? Acá nos aparece la tarjeta de video en el mismo texto. Aquí abajo está. ¿Está? Aquí está la lectura. Aquí dice, ¿no? Cuando hay un fallo en la tarjeta de video, impide que el ordenador se ponga en marcha. Hay veces que en los que es sencillo asociar el error al equipo por el funcionamiento VGA, es decir, el video no sale. Es decir, no se va a observar nada en dónde, en la pantalla. Y miren lo que sucede. El ordenador, la computadora, pita al intentar encenderlo. O sea, cuando está dañada este famoso tarjeta de video, el computador emite un sonido, un pitido, al encender. El computador o ordenador no arranca, o si arranca, no se le ve nada en el monitor. Esa es una de las características cuando la tarjeta de video está mala, está dañada. No se observa nada en el monitor. O a veces aparecen rayas verticales en el monitor. Miren, entonces lean, por favor, lean esta parte que aquí están todas las características que te dicen por qué probablemente, ¿cómo te das cuenta si la tarjeta de video está fallando? Ya, y por último, ¿cuáles son los fallos que se producen en el CPU? Bueno, ya miramos los fallos que se producen en el CPU. Solamente recordarles qué pasaría si no colocamos, como decía la pregunta a su compañero, ¿qué pasaría si no le ponemos la pasta térmica? Ya ustedes ya saben lo que sucede, ¿no? Escríbanlo en palabras, qué es lo que creen que está sucediendo. Y si desean, pues investiguen, ¿no? Colocan ahí, ¿no? Fallos en el CPU o procesador. Así colocan en el internet, buscan, ¿no? Fallos y ahí van investigando páginas. ¿Cuáles son los errores más comunes de los procesadores? Así que ahora sí les toca investigar, jóvenes. Les toca investigar. Entonces sería 2 dibujos en una sola hojita, obviamente, de la memoria RAM y la BIOS, y responder estas 3 preguntitas. Eso sería toda la tarea. Ahí está toda la mayoría de información, ¿no? Si no tienen internet, aquí está toda la información, casi tienen que leer, nomás leer, y listo. El dibujo de la memoria RAM vale 2 puntos. El dibujo de la BIOS vale 2 puntos. El etiquetar o colocar títulos a cada uno de los componentes vale 3 puntos, que es lo más importante, ¿no? Etiquetar las partes de la memoria RAM, etiquetar las partes de la BIOS, etc. Y obviamente la presentación, los gráficos, cómo dibujó, los colores, eso vale 3 puntos. Tengo un juego también que les voy a dar un punto extra. El jueguito se encuentra buscando el link siguiente. Se llama Juego Online CPU
Ahí está. Y se llama, bueno, ya les voy a dar el enlace, se me fue ahorita, se me fue el enlace. Se llama informática. Ahí está. Este pequeño jueguito te da las partes de la computadora. Simplemente aceptas. Este jueguito vale un punto extra al parcial, ¿no? Entonces vale un jueguito, pones jugar, ¿cierto? Y te muestran las partes de la computadora. Bueno, este es un jueguito más básico, no tanto interno del CPU, sino más bien, por ejemplo, el teclado y el mouse, ¿cierto? Ahí está el teclado y el mouse, muy bien. La impresora, ¿sí? Ahí escogen la que ustedes consideren. Es un jueguito como para aprenderse las partes, ¿no? Hay varios modelos de juegos y lo que haces tú es, cuando ya ganes el jueguito, ahí digamos que yo voy ganando los jueguitos. A ver si es que yo gano. Este jueguito no me había dado cuenta. Ahí está. Entonces, ese puntaje que tú sacaste, ¿sí? Le tomas la captura o le tomas una fotografía con el celular y debajo de la tarea que tú vayas a hacer o en tu cuaderno lo pegas. Bueno, yo sugiero que a los que están haciendo en computadora lo guarden en el correo y lo peguen en el correo. ¿Cómo se inserta una imagen en el correo? Simplemente abres tu correo electrónico, pones, por ejemplo, qué sé yo, Gmail, ¿cierto? Estás enviando tu tarea, más o menos enviarías de esta manera, ¿no es cierto? Pones redactar, ¿cierto? Colocas allí esperemos un ratito que está cargando. Ahí está. Redactar, colocas ahí el correo del profe, como siempre lo sabes poner. El asunto pones, por ejemplo, semana 14, soporte técnico, ¿cierto? Y aquí le haces clic derecho y pones pegar. Ya, y esa sería la imagen que tú vas a enviar. Y los que no tienen correo, los que no tienen internet, simplemente cuando tengan, en el celular también funciona, ¿no? Le toman una captura y me lo mandan al WhatsApp. Me dicen, profe, este es el jueguito que yo tuve, ya saqué tal puntaje, ya gané en este tema de los famosos partes de la computadora y ahí yo ya te agregaría el punto extra. ¿A qué? A el jueguito de las partes de la computadora. Les invito también a ver videos en donde te explica cómo ensamblar las computadoras. Son muy interesantes, chicos. Tal vez por el tema del tiempo nosotros no podamos llegar a estas reuniones y hacer la clase, pero ustedes si quieren aprender, vean muchos videos. En vez de pasar el tiempo haciendo otras actividades, aprendan, porque esto se aprende aquí viendo y aprendiendo. A veces lo que yo sé, por ejemplo, lo he aprendido bastante viendo videos tutoriales, leyendo libros, porque no solamente están en videos, la información de las partes de la computadora, para qué sirven, cómo se instalan, cuáles son los modelos más económicos, los más rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, les acostumbro a que investiguen. Así que por eso el día de hoy la tarea es investigar. Eso nomás sería todo, chicos. No sé si es que quedó clara la tarea. Me extendí bastante en este video porque es un tema apasionante mío que a mí me encanta hablar sobre el ensamblaje de las computadoras, de lo que es la arquitectura del computador. Entonces, se hace bastante extenso esos temas y requiere mucho tiempo, ¿no? Para los estudiantes que no dispongan de computadora, pues lo pueden hacer en hojas, en el cuaderno y al final cuando lo tengan me lo presentan en el portafolio físico si no tienen computadora, ¿no? Eso sería todo, chicos. No sé si es que hay alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre el tema que yo estuve dando o si tienen alguna sugerencia. Si no, pues pasaríamos a despedirnos. Ok, entonces les agradezco bastante.